Ramón Rafael de la Fuente Benavides nació un 27 de octubre de 1908 y nos dejó un 29 de enero, fecha como hoy, de 1985. ¿Quién es Ramón Rafael de la Fuente Benavides? Debo serle sincera que es la primera vez que leo su nombre completo, nada más y nada menos que el poeta Martín Adán, ¿no? Tremendo genio nacional. Y para hablar de él, de su obra, estamos en compañía de un amigo de la casa. Luis Rodríguez, pastor, investigador, nos acompaña esta noche. Como decía al inicio, creo que lo escuchaste, este tipo de fechas, de efemérides, son la oportunidad perfecta para acercarnos a los personajes y a su obra. Así es, y hoy se cumplen 40 años de la muerte, al menos, de Ramón Rafael de la Fuente Benavides. No sé si de Martín Adán, porque él, siendo muy joven, a los 20 años, decidió que ese sería su seudónimo. No está de más recordar que puede ser estadísticamente más habitual que los poetas tengan seudónimos, ¿no? Recordemos que los 2 premios Nobel de Chile son 2 poetas y ambos con seudónimo, como son Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Y hay otros casos de escritores, Gabriel D'Annunzio, y bueno, en el Perú tenemos algunos, y probablemente el principal, el más popular, quiero decir, el más conocido, sea el caso de Martín Adán. Cuando mencionas que él a los 20 años decide que ese sería su seudónimo, ¿hay data, seguramente la tienes, sobre cómo toma esta decisión? Bueno, podríamos comenzar por el inicio. Él nace en el centro histórico de Lima, en la calle Apurímac, en la cuadra 3 del Jirón Apurímac, en la misma calle que Sebastián Salazar Bondy, de quien hemos celebrado su centenario recientemente, el 27 de octubre de 1908. Y él estudia en el colegio alemán, ubicado entonces en el centro de Lima, en la cuadra 4 de Miro Quesada. ¿No? Claro, lo que ahora es el Humboldt. Y le dejaron una tarea escolar, un profesor de apellido Huidobro, que terminó siendo La Casa de Cartón. Él escribe, su primera obra. Sí, él escribe La Casa de Cartón en el colegio. Ya vamos entrando un poco en la genialidad de este poeta, de este escritor, porque claro, antes de terminar el colegio tenía esta primera obra. Sí, bueno, por si fuera poco... ¿Y cuál fue la asignación? O sea, era un ejercicio de escritura. Nada que proyecto y claro, final, nada. De pronto su otro profesor, Luis Alberto Sánchez, nada menos, que bueno, hay que recordar que tenemos muchos notables que han sido profesores escolares. Raúl Porras Barnechea, bueno, el mismo Víctor Raúl Aya de la Torre ha sido profesor escolar. Yo creo que Víctor Andrés Belaunde también, y bueno, la lista es larguísima. Javier Heró. Sería interesante un programa dedicado a... Otros tiempos, ¿no? ¿Se imaginan? Sí, claro. ¿Te imaginas haber sido? Imagínate. Hermoso. Sin desmerecer a mis profesores. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño, permíteme mencionar a un profesor que recuerdo con mucho cariño y admiración, Oscar Calle. Ha sido su cumpleaños el domingo, fue nuestro profesor de historia, y digo nuestro porque marcó muchas generaciones del Colegio San Felipe en el que yo estudié. Era el más respetado y el más comprometido políticamente. Nosotros nos portábamos mal, si me permites la confesión, pero con él nadie se iba a atrever a portarse mal, al contrario, ni hacer travesuras propias de la escolaridad que prefiero no contagiar ni evocar. Pero, ni dar ideas. Pero él fue un gran profesor y gracias a él, tuvimos otros también, pero gracias a él puedo reconocer cuánto te puede marcar un profesor, eventualmente te puede cambiar la vida, para bien o para mal, de pronto también. Y el impacto que pueden tener también en la futura intelectualidad de sus estudiantes. Así es. Bueno, ¿no? A Javier Heró lo marcó su profesor Carlos Espinosa, que lo indujo, que lo invitó a la poesía, y él comenzó a escribir en el año 57, con 15 años, poesía en el Colegio Markham, donde él estudió. Podemos seguir sucesivamente citando casos, pero claro, su profesor Luis Alberto Sánchez, retomando con el caso Martín de Martín Adán, le dijo, oye, esto está publicable. Y el libro fue publicado en el año 1928 con prólogo de Luis Alberto Sánchez y con epílogo de José Carlos Mariátegui. ¿Cuánto tiempo después? 1928. Él termina el colegio, estimo, en el 25. 24 o 25. Joven, claro. 24 o 25, porque con 16, 17 años. Y el libro se publica en el 28 con prólogo de Sánchez, con epílogo de Mariátegui y dedicado a José María Eguren. O sea que es una nomenclatura deslumbrante, ¿no? Que era su amigo y maestro, porque Eguren es 34 años mayor que él, pero barranquino. Si bien Martín Adán nace en el centro de Lima, él se muda a Barranco, a lo que actualmente es el Boulevard de Barranco. El Boulevard Pasos.
Pasos, es la calle Sánchez Carrión. O sea, está... Conocido como... Disculpen la vía nocturna. Claro, Pasos es la continuación, Freddy se ríe, mi productor. Ya, es la continuación. Yo delaté mi vida escolar y tú tu vida nocturna. Sí, había varios ahí lugares. Pasos es la continuación, ¿no? Pero es el bulevar de Barranco donde está La Noche, pero ahí está, en esa calle está la casa donde vivió Martín Adán en la década del 10. Su padre muere cuando él tiene 6 años, en el 14, y su hermano muere en el 19, siendo muy, muy pequeño, siendo niño, tenía 8 años, en esa casa, que ahora es una discoteca. O sea, quien quiera conocer los interiores de lo que fue la casa de Martín Adán, hay una placa. Oye, paréntesis, ¿cómo no revaloran ese tipo de información, no? Bueno, la placa ha sido inaugurada en los últimos años, o sea, hace 3 años calculo, no mucho más, así como la casa de Blanca Varela. Así está la placa ahí. Está la placa. Hay que hacer una nueva visita. De Blanca Varela me refiero en Santa Beatriz, y de Julio Ramón Ribeiro en Santa Beatriz, 2 placas en 2 casas distintas, en la que nació y en la en la segunda casa de Santa Beatriz que vive él, en Montero Rosas 1117, donde se inspira para escribir su cuento Por las azoteas. Crecer en un distrito como Barranco, ¿qué tipo de influencia tiene? Bueno, es otro Barranco, ¿no? O sea, hay múltiples coincidencias en cuanto a lo distinto que es Barranco en la actualidad de lo que ha sido hace, 100 años, ni qué decir, cualquier parte de Lima, muchos ¿no? distritos, sí, la mayoría. De algún modo la novela, y en el texto que he publicado hoy día en un diario local, pongo novela en interrogación, porque realmente... ¿Novela o cuento largo? Pues, ¿no? ¿Novela corta o cuento largo? En realidad es una prosa larga, indefinible probablemente, porque, claro, una novela se caracteriza por qué, ¿no? Primero por su extensión y luego por una... o sea, digamos, por una naturaleza fáctica, podríamos decir, ¿no? Pero en realidad La Casa de Cartón es una sucesión de, podríamos decir, no sé si estampas o de momentos o de atmósferas. Es una novela básicamente atmosférica en la cual no ocurren tantas cosas que digamos, entonces es como una voz que enuncia, casi parece un pensamiento largo, ¿no? Ahora, hay un desafío literario también mayor cuando no se describen tantas cosas pasando. Así es. ¿No? Para retener la atención del lector. Así es. Y claro, es interesante porque efectivamente está inspirado en la vida del joven barranquino que era Martín Adán entonces, Martín Adán antes de serlo, y no gira en torno a la espacialidad. O sea, no es una novela que podríamos decir, desarrollar una topografía, ¿no? Como una novela, ya no te digo, de Vargas Llosa, en la cual la esquina, la plaza, la calle, la casa exacta, tú puedes recorrerla en la actualidad o regresar a ella a partir de las descripciones en la novela. Al contrario, hay muy pocas descripciones que aluden a un lugar específico. Exactamente, pero claro, la primera línea de la novela alude a Barranco, ¿no? Ya ha principiado el invierno en Barranco. Entonces hay menciones del tranvía, de la plaza, de una iglesia, de una plazoleta, pero no mucho más. Ni siquiera podríamos decir es un recorrido, al menos no espacial, pero sí emotivo, ¿no? Claro. En fechas como hoy, como esta, no hemos dicho ya al inicio de la entrevista, han pasado 40 años del fallecimiento de Martín Adán. Recordamos no solo la obra de Martín Adán, en este caso una de sus primeras publicaciones, La Casa de Cartón, sino también obras y publicaciones inspiradas, ¿no? O traídas, ¿no? Sobre la vida, inspiradas, ¿no? En este caso Martín Adán. Y tienes una de ellas, ya tienes 2 en realidad, me parece, en tus manos. Hablabas del artículo que has escrito para Perú 21, que lo tengo yo también aquí. Muchísimas gracias por traerlo. Si lo quieren leer, también pueden buscarlo en mi página o pueden buscarlo en Busquen Google. Luis Rodríguez en redes sociales. Luis Rodríguez Pastor en Instagram, en Facebook, y ahí la he compartido. Muy bien. Y uno de esos libros lleva por nombre Conversando con Martín Adán. Claro, la columna se llama Conversando con Martín Adán a propósito de la efeméride de hoy y a propósito de una reciente publicación que se llama Conversaciones, se llama Martín Adán. Conversaciones con Así es, con Francisco Alarco Larraburre. ¿Cuál es mi cámara? Ahí está, esa, muy bien. Ahí está, ya estoy aprendiendo ya. Muy bien, esquina tuya. Bueno, este libro acaba de ser publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que habría que destacar 2 aspectos importantes. Bajo la edición de Andrés Piñeiro. Este es un aspecto importante porque Andrés Piñeiro viene editando libros sobre Martín Adán. Conoce muy bien su obra. El Fondo Editorial de la Católica. O sea, ha publicado recientemente, ya no tan recientemente, en el 2011, entrevistas a Martín Adán, que tenemos acá,
y el otro es Cartas escogidas a Martín Adán, que está disponible en el repositorio de la Católica, o sea que una lo pueden hermosa colección descargar. podría ser esa, ¿no? Entrevistas, o sea, cartas, conversaciones. Que el Fondo Editorial de la Católica, gracias al trabajo de Andrés Piñeiro, viene impulsando lo que podríamos decir el conocimiento de la obra de Martín Adán a través de sus entrevistas, de sus cartas y de sus conversaciones. De hecho, configuran una trilogía, podríamos decir. Sí, está maravilloso. ¿Qué contiene eso? este libro? Primero que Francisco Alarco falleció hace ya 35 años. Este es un libro que entiendo se publica por primera vez, lo que significaría es un libro póstumo. Francisco Alarco se aproximó a Martín Adán en abril del año 84 gracias a un lejano parentesco. Martín Adán lo conocía desde que era muy joven, a él, a su hermano Luis Felipe, a su hermano Gerardo, a su hermana Rosa. Recordemos que Rosa Alarco era una musicóloga muy destacada. Y lo recibió, cruzó el cerco, digamos, Francisco Alarco, porque no era fácil visitar a Martín Adán. Podríamos hablar de eso luego. La cosa es que Martín Adán estaba en la última etapa de su vida y estaba alojado en el albergue Canevaro, que acababa de ser inaugurado en el año 83, estamos hablando de abril del 84, muy cerca del Paseo de las Aguas en el Rímac, y comenzaron a comenzó a visitarlo con una periodicidad semanal. Cada vez que lo visitaba, anotaba todo lo que recordaba, lo citaba y reconstruía la conversación. ¿Qué profesión tenía Francisco? Me parece que el psiquiatra lo mencionas, así es, ¿no? Pero habría que destacar que no son sesiones de psiquiatría, hay un secreto profesional. Claro, no podría haber sido publicado. Claro, no, Sin embargo, podría, hay una base, hay una formación también ahí. Bueno, y no sería el primer libro, en todo caso, que confiese las conversaciones de una sesión de psicoanálisis. Pero claro, hay una ética que entiendo no está siendo transgredida, porque estas son conversaciones que él además no graba, sino que él reconstruye inmediatamente en su recuerdo, claro, después de llevarlas a cabo. Finalmente tienen 45 encuentros, o sea, hay una regularidad desde abril del 84 hasta el 29 de enero del 85, hasta el día que muere, que es el día que le dice, cualquier día de estos estiro la pata, le dice Martín Adán, ¿no? Había una química. Había química y yo creo que había también... no hubiera quedado en un encuentro. Así es, así es. Martín Adán no era un interlocutor fácil, aunque era al mismo tiempo un interlocutor que una vez hallada la complicidad iba a desplegar toda su capacidad dialéctica, que era muy grande y que se comprueba en este libro. Entonces este libro es una recopilación de estas conversaciones, es una crónica de los recuerdos de Martín Adán, que es un interlocutor mordaz, incisivo, arbitrario. Creo que casi todo gran creador es eminentemente arbitrario, porque ve el mundo desde su perspectiva, y esa particularidad le da riqueza a la perspectiva. No es una perspectiva tibia. Tibia, exactamente. La tibieza creo que no es buena productora de arte ni de nada. En ninguna manifestación artística. De acuerdo. Y claro, Martín Adán es enteramente suyo, podríamos decir. Es decir, es un personaje más que una persona, y él creo que lo reconoce al ponerse un seudónimo que lo deslinda de su yo, digamos, de su ego, ¿no? De nacimiento, pero también creo que lo deslinda de su clase, porque recordemos que él viene de una familia acomodada y de todo y de todos, porque recordemos que Martín Adán es un rara avis, es un personaje sin generación, es decir, no configura ni conforma grupos literarios, intelectuales, ni nada. O sea, él es para sí mismo y es recordado de esa forma, sobre todo, solitario, ¿no? Cuando mencionamos el término, que además es parte del título Conversaciones, entendemos que hay un ida y vuelta, ¿no? Hay también un interés particular en la manera en la que el interlocutor responde. Yo siento que las conversaciones porque no son solo testimonios, ¿no es cierto? Sobre lo que decía Martín Adán. Ahora, o cómo está a diferencia, formulado, por ejemplo, de un libro de entrevistas, como puede ser, no sé, Ignacio Ramonet entrevista a Fidel Castro, o de un diálogo como Vargas Llosa, que te centras más en las respuestas con que en las García preguntas. Márquez. O sea, que hay un formato, incluso pregunta-respuesta. En este caso, yo siento que son más bien crónicas de lo que se conversó. Así es. Y sobre todo pone, por supuesto, el énfasis en lo que dice Martín Adán, ¿no? Entonces, claro, el énfasis está claramente puesto y la disposición de las palabras no es como el de una entrevista que hay pregunta y respuesta, incluso se pone en cursiva o en negrita la pregunta, y uno puede ir, digamos, reconociendo también el perfil del entrevistador. En este caso yo creo que Francisco Alarco reconoce claramente el valor de las palabras, está en este caso en lo que dice Martín Adán. Y claro, yo
sospecho también que Francisco Alarco sabe hallar la química porque sabe escucharlo también. Me da la impresión de que Martín Adán es torrentoso al hablar porque encuentra un buen, más que interlocutor, un buen oidor, ¿no? Un espacio seguro también, ¿no? Además, es verdad. Es verdad. Creo que hay consenso en cuanto a que un buen entrevistador es aquel que sabe preguntar y sabe escuchar también, ¿no? Totalmente. Quería yo mencionar o recordar en todo caso lo que dijiste sobre Martín Adán como una persona que no era fácil de visitar. Incluso en la nota mencionas que era hermético, sí, que era evasivo. Así es. ¿No? Eso es algo muy propio, no quiero generalizar, ¿no? De los poetas, pero asumes tú que tiene que ver con algo particular que él haya en algún momento también descrito o dicho del por qué era hay muchos así, recuerdos en este libro, en el libro de conversaciones con Francisco Alarco, hay muchos recuerdos. Habría que destacar que son recuerdos con frecuencia mordaces, con frecuencia duros o en los que hace quedar muy mal a algún personaje o a otro. Recuerda, por ejemplo, con mucho cariño a José María Eguren o a José Carlos Mariátegui, pero a alguien como Luis Alberto Sánchez tiene una relación, podríamos decir, de amor-odio y con mayor énfasis en lo segundo, ¿no? También a la familia Miro Quesada o a Aya de la Torre o a Alan García, que está como un político en ascenso en aquel entonces, en el 84, claro. Está postulando a la presidencia, etcétera. Él cree que García es un invento de Sánchez, como Aya de la Torre, ¿no? Bueno, esa es otra característica del artista, ¿no? Es mordaz con absolutamente todo, o debería serlo, ¿no? Sí, claro, porque él mismo dice, opinión no soy de izquierda ni de derecha, ¿no? Claro, como probablemente se le asocia a la izquierda porque él comienza de algún modo escribiendo en Amauta, que es una revista, claro, fundada por nuestro más grande izquierdista, que es José Carlos Mariátegui, no solo del Perú, sino de América. Hay casi consenso en que su valor cruza fronteras. Pero él no se considera ni fue un militante de izquierda ni un marxista, pero claro, es un desclasado y eso también creo que lo acerca a la rebeldía de una izquierda que al conservadurismo de la derecha. Que no se le etiquete en todo caso, ¿no? Es verdad, yo creo que es un principio necesario en Martín Adán no etiquetarlo. Y adelantado, ¿no? Muy adelantado a su tiempo porque recién estamos aprendiendo, ¿no? Sobre los dañinos que son las etiquetas. Es una mezcla de apátrida con autoexiliado. O sea, él desde joven comienza a autoexiliarse en centros de salud mental gracias a alguna amistad que tenga, ¿no? Relación con exactamente, que dirija el lugar o algo. Porque amistades, podríamos decir, importantes o en todo caso influyentes o poderosas, las tuvo incluido José Luis Bustamante y Rivero. Oye, ya para cerrar, nos quedan un par de minutitos. Siguiendo con la mordacidad, hay frases acá, justamente quería mencionar una, ¿no? Que has puesto tú en el artículo. Soy psicópata como todos los alcohólicos, no soy inteligente, escribo por naturaleza. Tiene varias y probablemente la principal víctima de su mordacidad sea él mismo. Sí. Es un tremendo personaje. A leerlo se queda clarísimo. Es un tremendo personaje. Recomiendo la lectura de este libro porque dilucida también muchos aspectos de su vida y de su obra. Convendrá en otra ocasión hablar de su poesía, porque es un poeta, podríamos decir, a pesar de sí mismo. O en todo caso es un poeta publicado a pesar de sí mismo. Claro, porque es un poeta natural, en tanto transpira la poesía, pero su obra en buena medida ha sido publicada gracias al ímpetu de su gran amigo Juan Mejía Vaca, que la recopila, la publica y la pone en valor.